y por supuesto no va a favor de la igualdad de todos los españoles. Y ya un último apunte y acabo, Pablo, que sé que me estoy excediendo en este turno. Cuando te oía decir lo de Extremadura y Cataluña, bueno, el principio de solidaridad entre comunidades autónomas viene recogido en la Constitución, es verdad, y todas las comunidades autónomas tenemos que aportar, o tienen que aportar para que las para que tienen menos fondos o menos riqueza les llegue y puedan llegar a esos mínimos de igualdad, que es verdad, como decía Juan. Lo que pasa es que muchas veces en las comunidades autónomas quienes gobiernan tienen su propio abanico de prioridades, y para Cataluña puede ser muy prioritario tener delegaciones catalanas en distintos países, mientras que para Extremadura a lo mejor es una prioridad que sus alumnos tengan unos ordenadores. Entonces, no juguemos con eso, porque a lo mejor los catalanes también pueden pensar que su dinero, el dinero que ellos aportan, pues va dirigido a la sanidad de otra comunidad autónoma. No tiene por qué ir dirigido precisamente a eso. Entonces, prioridades entre los gobernantes, que ellos decidan qué es bueno para sus ciudadanos y en función de eso, pues que repartan los fondos. Muchas gracias. Vale. Continúa Daniel. Lorien ha perdido luego turno de palabra y bueno, continuamos. Bien, cambiar la Constitución, ¿sí o no? Sí, rotundamente sí. Cierto es, en el 78 se hizo un gran trabajo, las fuerzas políticas se unieron, supieron dialogar, supieron ceder en lo que era necesario, pero la sociedad ha cambiado. La sociedad de hoy en día no es la misma sociedad que teníamos en 1978. Por lo tanto, como todo evoluciona, la Constitución tiene que evolucionar con la sociedad a la que representa. La manera de que continúe representándola es actualizarla a la sociedad y a los tiempos que tenemos hoy en día. ¿Cómo se hace eso? Como se hace casi todo en política, con diálogo, reuniones, ceder, hablar con las otras fuerzas. Precisamente por eso, cuando ahora voy a acompañar el Partido Popular decir lo de la inseguridad, cómo se va a decidir si una comunidad va a ser Estado federado, si va a querer siendo comunidad, etcétera, etcétera. Muy fácil, hablando, llegando a acuerdos, es como se ha hecho siempre. Si pasamos al modelo de Estado, el Partido Socialista llevamos tiempo apostando por el federalismo. ¿Por qué? Aparte de que funciona en otros países, Alemania, Estados Unidos, por ejemplo, y creemos que les va bastante bien, es un sistema más fácil de gestionar y en el que, sigamos, podemos decir, empezamos de cero, redefinimos las competencias. En este cambio constitucional podemos hacer que todo quede mucho más claro. Quiero decir, ahora mismo hay comunidades autónomas que se están quejando de que no tienen competencia en un determinado asunto, otras que sí lo tienen, que les gustaría no tenerlo. Este modelo de comunidad autónoma sí es cierto, funciona, pero está dando síntomas de su agotamiento. Por lo tanto, una refundación federal es una buena opción. Además, un Estado federal es mucho más colaborativo con el Estado central. Y el principio de solidaridad, que es uno de los pilares de este país, no se tocaría. Yo, y perdona que te aluda a ti, pero pensaba que el argumento de por qué Cataluña tiene que pagar una educación en Extremadura si luego los niños extremeños no aprenden, lo cual creo que no es verdad en absoluto. De hecho, o Andalucía, por ejemplo, para una comunidad que no ha tocado los gastos en educación, que no ha recortado. Ese argumento yo esperaba oírlo, y sin ofender, de verdad, de un partido de derecha, pero no ha sido así. Ese argumento insolidario. Yo he pensado cuando se oía con Grecia y Alemania. Algunos alemanes decían, pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos de Grecia? Si en Grecia no hacen nada, que se lo coman ellos. Claro, yo pensaba, no, vamos a ver, somos una comunidad europea, tenemos el principio de rescatar a uno de nuestros miembros. Pues yo digo, o sea, estamos sustituyendo a Alemania por Cataluña y Extremadura, Andalucía por Grecia. Ese argumento no, y no lo remarco por atacar, sino lo remarco porque es importante, porque una constitución, un sistema de organización territorial, al margen de establecer simplemente unas fronteras o unas normas que atañen a cada territorio, establece un modelo de convivencia, que es lo que se lleva años construyendo en este país, de convivencia y de solidaridad, que regula las relaciones que tenemos entre nosotros. Por eso un país no es sostenible si sus territorios están o atacándose o compitiendo entre ellos.
pues el modelo federal también proporciona un marco en el que la convivencia es más fácil, en el que los territorios colaboran entre ellos y entre todos hacen un país mucho más fuerte. Pero la Constitución no se detiene allí el cambio, porque un país no solo vive en el modelo territorial. Hay otros dos pilares que llevamos también tiempo diciéndolo: blindar sanidad y educación. ¿En qué consiste blindarla? Consiste en simplemente hacer estos sistemas lo suficientemente fuertes para que cuando hay cambios de gobierno, si entra un gobierno que no cree o que cree que es necesario recortar en estos campos, no pueda hacerlo, o que el daño sea mínimo. Porque lo que no puede ser es que cada vez que hay un cambio de gobierno, el gobierno, si ha habido un gobierno que ha estado recortando como ahora, cuando entre un gobierno, el Partido Socialista tenga que estar reparando las grietas y las heridas de estos sistemas de sanidad y educación. No, hay que impedir eso. Y para eso está la Constitución, con su fuerza de hacer que estos sistemas sean intocables, porque son una de las patas del pilar, una de las patas del estado del bienestar. Y sobre el federalismo, ya voy a terminar con esto. Nosotros sí tenemos un modelo de federalismo, no tenemos ningún problema en esconderlo. Se llama federalismo asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque puede parecer que la asimetría es desigualdad. No lo es precisamente lo que garantiza la igualdad. Y os explico por qué. El café para todos, todos somos iguales, puede parecer a priori que es el sistema más igualitario, pero no lo es. Porque la verdadera igualdad es dar a cada uno según sus necesidades. Yo no sé si habréis visto, circula una imagen por internet, son 10 personas, están delante de una valla. Una de ellas es pequeña, la otra de altura mediana y la otra grande. Y a los que les dan cajas iguales, para que se puedan alzar y ver a través de la valla. Eso es el café para todos. ¿Qué ocurre? La persona pequeña y la persona de estatura media no pueden ver, pero si les hemos dado a todos lo mismo, ya, pero es que no necesitan lo mismo. Algo asimétrico, como el federalismo que estoy diciendo, es dar a cada cual según sus necesidades, y ese es un principio básico de la igualdad. Por lo tanto, en aquellas comunidades que tengan mayores índices de pobreza o que les cueste más, por las razones que sea, seguir adelante, habrá que ayudarles más a aquellas que ya tienen unos grados mayores de desarrollo, y sean las comunidades con mayor grado de desarrollo las que tendrán que ayudar a las que no lo tienen. Ese es el asimetrismo, porque eso sí genera igualdad de oportunidades. Continúa Lorien. Intentamos ser breves para pasar directamente al turno de preguntas. Tres cosas muy rápidas. Bueno, primero de todo, y que está bien que ahora el PSOE se sume al tema del blindaje constitucional y a blindar los derechos sociales. Está muy bien, teniendo en cuenta que fue quien metió el artículo 135 en la Constitución, que permite que se pague antes la deuda que los servicios públicos, y que el PSOE en Andalucía, por ejemplo, ha recordado un 8% en sanidad en los últimos años. ¿De acuerdo? Está bien. Y a mí me parece que este debate sobre el federalismo, el unitarismo, el centralismo y tal está muy bien. O sea, es muy bonito teóricamente, pero aquí la cuestión es asumir. O sea, la única cuestión básica de entrada es asumir que vivimos en un país plurinacional, o en un estado plurinacional, y cómo gestionamos eso. Haciendo una cosa, lo primero de todo, o sea, lo primero es la gente. ¿De acuerdo? O sea, que tengan sus derechos sociales, que tengan oportunidades, que tengan trabajo, que tengan futuro, que no se tengan que ir de este país. Porque si estamos hablando de hacer un país, o de la independencia, o del federalismo, o sea, primero atajemos los problemas, de acuerdo, los que existen, que es los sociales primero de todo, es la cuestión de la plurinacional después de eso, y a partir de ahí vayamos hacia adelante. Por eso, una cosa que quería decirte, Pilar, que me parece interesante que digas en un primer momento que los procesos constituyentes, o sea, quiere decir, que tiene que estar cerrado de antemano, pero que luego no ves cuál es la propuesta de cada uno de los partidos. Yo creo que una de las virtualidades, o sea, una de las virtudes que tiene la situación actual es que se pueden definir proyectos desde el diálogo, partiendo de las necesidades y no tanto de los apriorismos de partido. Yo creo que esa es la posibilidad que se abre en esta situación, que es un momento histórico. En ese sentido, el reconocer la plurinacionalidad, yo creo que erráis con el tema del Senado. O sea, es decir que en el país, probablemente después del Reino Unido más plural a nivel nacional de toda la Unión Europea, de repente perdamos la Cámara que representa eso. Ya sabemos, por ejemplo, cómo funcionan los consejos de ministros de la Unión Europea. Es lo menos democrático que existe. Vosotros agraváis la falta de democracia de los consejos de ministros, que vendrían a ser poco más o menos lo que, mutatis mutandis, lo que proponéis, con la cuestión del voto ponderado, como muy bien resaltaba Pilar. Yo
me gusta poner siempre un ejemplo cuando hablamos de estas cosas y ya cedo paso, es el tipo de país, el tipo de Estado que se tiene en mente. Yo pienso en la Red Estatal de Museos. Una tontada. La Red Estatal de Museos está compuesta por 40 museos, que dependen del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Defensa, del de Vivienda, etc. En Madrid, o en 100, 150 kilómetros a la redonda, están el 92% de esos museos. ¿Vale? El 92% de esos 42 museos, si no me equivoco. Lo lógico, en un país con la diversidad que tenemos, sería que esos museos estuvieran repartidos por todo el Estado, que la gente pudiera identificarse en ese relato de construcción común, pudiera identificarse cerca de su casa. Cataluña, cuando llega el momento de la transición y en teoría se acaba con el modelo unitario de Estado del franquismo, no le llega ningún museo nacional, con lo cual recurre al suyo, recurre a su propia identidad para ello. Uno de los problemas es que no hemos integrado en la identidad, en el sentimiento de Estado, pero tampoco en la construcción común a la sensibilidad plurinacional que hay. Y encima estamos intentando ocultar los problemas, ocultar los problemas sociales gravísimos que hay, azuzando los problemas de plurinacionalidad. Creo que es un error gravísimo y creo que la parte de la salida de este atolladero pasa por asumir eso, que eso es un error y que hay que reconocer primero los problemas sociales y segundo la cuestión de la plurinacionalidad. Juan y Daniel, me habéis pedido la palabra, pasamos un momento al turno de preguntas y ahora enseguida os vuelvo a dar paso. Era solo un minuto por las alusiones de... Enseguida pasamos a las preguntas. Creo que hay tanto en redes sociales como aquí, así que comenzamos con las de aquí y pasamos luego a redes sociales. ¿Alguna pregunta? Adelante. Bueno, sobre todo para Podemos y para el Partido Popular, como queréis saber cómo valoran los resultados de las elecciones catalanas y si han pensado que es necesario cambiar el enfoque referente al planteamiento, digamos, territorial de cara a las unidades. A ver, para el Partido Popular reconocimos desde el primer momento que para nosotros no fue un buen resultado. Nosotros no tuvimos un buen resultado, perdimos voto y perdimos escaños, por lo tanto, sí, algo habrá que hacer. Nosotros creo que no nos hemos movido, hemos defendido siempre la unidad de España y bueno, no sé si nuestro mensaje no lo hemos sabido transmitir o no sé dónde se perdió esa comunicación de cara a los ciudadanos catalanes, pero efectivamente para nosotros no fue un resultado. Nuestro resultado no fue bueno. No fue bueno. Conmigo uno de los lamentos. El resultado de Catalunya Sí que es Pot fue un resultado peor de lo esperado, no creo que catastrófico, y además tenía una virtud, otra virtud más, ¿no? Y es que anticipaba algo que va a ser muy necesario de cara al futuro, que es un marco, un proyecto que no está centrado en la confrontación. Creo que ahora que se está viendo que el gran objetivo de convergencia, ahora democracia y libertad, es colocar a Mas como gran icono de la independencia y colocar a una persona que ha llevado a su partido a tener 15 sedes embargadas, que está forzando un deterioro del proceso soberanista que muchas personas y muchos colectivos defienden más allá de convergencia, yo creo que ahora se ve que lo que decíamos nosotros de que él estaba intentando ocultar sus vergüenzas detrás del proceso, creo que se ve claramente que esa apuesta por un marco de diálogo y de derecho a decidir era una apuesta valiente.